Buenos días, familia. ¿Cómo están? Damos gracias a Dios por una mañana más en la que podemos estar aquí para conocerlo más, para acercarnos a Él y esto hacerlo en comunidad, que es un gusto para nosotros poderte ver en esta mañana, que puedas estar aquí para escuchar y conocer más del Señor. Pero antes de comenzar con el sermón del día de hoy, vamos a poner especialmente este tiempo en las manos del Señor a través de la oración. Vamos a decirle que lo necesitamos, que dependemos del Espíritu Santo para poder comprender y entender lo que vamos a escuchar. Así que acompáñame a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque nos has traído aquí en esta mañana para conocerte más, para escuchar de tus maravillas, pero también para escuchar cómo tú transformas a un pueblo que ahora lo llamas santo simplemente por la gracia por medio de Jesucristo. Gracias por ello, Señor. Que el Espíritu Santo obre en nosotros, que podamos estar atentos a tu preciosa y bendita palabra. Gracias, Señor. Te necesitamos. Dependemos de ti. En Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestra serie de Primera de Pedro. Así que vayamos al capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de Pedro. Vamos a estar en los versículos 13 al 17. Van a ser pocos versículos porque decidí tomar solamente esta porción de la palabra para realizar una predicación temático expositiva, porque creo que es necesario que podamos profundizar un poquito más en estos pasajes, ya que es un tema pues bastante, no controversial, más bien un tema que a veces nos cuesta trabajo en nuestra naturaleza. Pero a través de la obra del Espíritu Santo podemos obedecer y honrar al Señor. Así que acompáñame a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17, que dice así: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y el título que se desprende de esta sección es el siguiente: no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y el argumento que me gustaría compartir con ustedes, es decir, esta idea principal que sobresale de este texto y que estaremos desarrollando en esta mañana, es el siguiente. El argumento es: al no ser ciudadanos de este mundo, pero seguidores de Cristo, sometámonos a las autoridades civiles para dar testimonio del Evangelio. Y a lo mejor estás diciendo: ¿cómo someter, Julio, a las autoridades? Repito el argumento: al no ser ciudadanos de este mundo, pero seguidores de Cristo, sometámonos a las autoridades civiles para dar testimonio del Evangelio. Y para ir desarrollando esta idea principal de nuestro sermón, pues dividí los versículos en 3 puntos. Son los siguientes: sométete como ciudadano del cielo, obedece en el aquí y en el ahora, vive la tensión de tu libertad. Las repito: sométete como ciudadano del cielo, que van a ser los primeros 2 versículos, obedece en el aquí y en el ahora, tercer versículo, y los 2 últimos: vive la tensión de tu libertad. Recordemos un poco el contexto de la carta, ya que
La última vez que se habló de esta carta desde este púlpito fue en noviembre. Así que, si recuerdas desde dónde escribe el apóstol Pedro, sumimos y dijimos que escribe desde Roma, una carta escrita por ahí entre el 60 y 64 después de Cristo. Y las escribe a los creyentes o cristianos en Asia Menor, lo que conocemos actualmente como Turquía. Y los creyentes en esta región están sufriendo una presión social que va aumentando. No era una persecución, por llamarle así, oficial del imperio, sino básicamente desprecio que se iba desarrollando. Los veían como una secta, porque esto así era inicialmente, ¿no? Era una secta de los judíos. Y que eran desleales, eran también calumniados por su fe, y esto a ellos, de alguna forma, les generaba una tentación para negar su propia fe. ¿Te has sentido así? ¿Incomprendido o presionado por ser seguidor de Cristo? Por esto esta carta es para nosotros. Pedro les revela y nos revela un camino sorprendente para transformar y aprovechar esa hostilidad que se está presentando para dar un testimonio poderoso, siguiendo el ejemplo de Cristo. Recuerda que hemos titulado esta serie, la serie de Primera de Pedro, como Esperanza firme en medio de un mundo hostil. Ahora, por ahí hay una frase bastante interesante de un político, filósofo y estadista romano, seguramente lo has leído o has escuchado de él, Marco Tulio Cicerón, que dice, escucha conmigo esta frase, dice, el primer bien del hombre es la ley. Sin ley no hay república. Sin república no hay patria. Sin patria no hay ciudadanos. Y lo que hace, encadena una serie de ideas. Fíjate, el primer bien del hombre es la ley, dice Cicerón. Sin ley no hay república. Sin república no hay patria. Sin patria no hay ciudadanos. Y ante este contexto, en que evidentemente la ciudadanía te daba identidad y pertenencia, como lo sigue generando en la actualidad, obviamente ya para el tiempo de Pedro ya no es una república, Roma, es un imperio. Pero bueno, y a aquellos que se dirige el apóstol están viviendo esa presión con dificultades, una presión en el contexto social en los que los veían con desdén y generaban calumnias. Y en eso estaban viviendo a quienes les escribe Pedro. Y en lo que hemos visto hasta el día de hoy de la carta, ya hemos hablado de cómo hemos sido elegidos por Dios. El Señor nos ha apartado, pero es necesario pensar que al decir que no pertenecemos al mundo, esto nos puede volver un poco indiferentes, incluso despectivos o hasta groseros en el mundo que vivimos. Porque pudiéramos erróneamente pensar que como no somos del mundo, entonces no le damos la importancia al aquí y al ahora, perdiendo así muchas oportunidades de dar testimonio de aquel que nos ha sacado de este mundo de manera espiritual, hablando y dándonos una nueva ciudadanía. Así que te invito a que leamos nuevamente los versículos 13 y 14. Dicen así, del capítulo 2. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Este es el punto 1. Sométete como ciudadano del cielo. En este pasaje se observa que aunque a fin de cuentas los creyentes no están bajo autoridad humana, espiritualmente hablando, Dios espera que nos sometamos a las instituciones humanas que Él ha ordenado y que ha colocado.
El Señor demanda que demostremos cualidades de un carácter fiel y un verdadero interés por nuestra sociedad. Es decir, una preocupación que busca la paz y que desea evitar tribulaciones o delitos. El apóstol nos dice que sin importar el tipo de gobierno que tengamos, somos responsables ante las autoridades terrenales. ¿Recuerdas quién era el emperador cuando Pablo se supone que escribió esta carta? Era Nerón. Y si recuerdas un poco ahí las clases de historia, la historia nos dice que Nerón perdió la cabeza. Se volvió notoriamente tiránico, paranoico y extravagante. Incluso él gestó el asesinato de su madre. Y en ese contexto es donde escribe Pedro. Como lo dije al inicio de la serie, la mayoría coincide que esta carta fue escrita antes de ese gran incendio de Roma, donde este emperador, Nerón, culpa a los cristianos. Y ahí ya no solo hay hostilidad, sino se empieza a generar una persecución que inicia ahí en Roma y que se va desarrollando y que incluía torturas y ejecuciones públicas. Y aún así, Pedro está diciendo, sométanse. Ese es el emperador donde vivía Pedro. Y nosotros en una sociedad que mal que bien, en este país, nuestro querido México, podemos hacer muchas cosas. Realmente muchas cosas podemos hacer. Y nos andamos quejando amargamente que si Morena, que si el PRI, que si el PAN, que si la izquierda o que si la derecha. Y lo más triste de esto es que muchos creyentes hacen una crítica que a veces no es solo crítica, es una ofensa, es burla, porque utilizan palabras que tachan a veces en lo vulgar y se presenta o se nota un ligero odio. Y yo no estoy aquí para hablar de política, aunque en la extensión del término, casi todo ciudadano hace política. Yo estoy haciendo política al estar parado en este púlpito. Sin embargo, no es una política partidista. Y aquí el Señor nos dice claramente algo: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores. Es bastante claro. Y estoy seguro que a lo mejor estás diciendo, ay, pues sí, está en la Biblia, pero es que no ve. ¿A poco el Señor no ve? ¿No sabe las circunstancias en las que nos desarrollamos? La exhortación del Señor es muy clara, aunque vamos a profundizar un poco porque a lo mejor vamos a tratar de transformar ese, pero no sabe el Señor. Pero están haciendo todo mal, Julio. Mira las calles, mira las propuestas de las leyes, mira esto, mira lo otro. Y del otro lado a lo mejor hay alguien que por ahí dice, pero ya nos voltearon a ver por primera vez. Todo lo están haciendo bien. Y tenemos estos extremos. Familia, aquí el Señor dice sométanse. Pero ¿qué significa en realidad esto? Esto viene de una expresión militar que literalmente significa ordenar en formación bajo la autoridad del comandante. Es decir, hacen caso a la indicación del comandante. O también mandar a alguien bajo o según una relación dada. O vivir según el orden gubernamental. La sumisión a los gobernantes es correcta porque es Dios quien los designa. Es claro que aquí la idea de someterse al gobierno está subordinada a la idea de obedecer a Dios y que ya se ha mencionado esto varias veces en la carta. Por ejemplo, versículo 2 del capítulo 1. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre.
Versículo 14 del capítulo 1. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Versículo 22, capítulo 1. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas. Es decir, aunque los cristianos somos extranjeros y peregrinos, tenemos que vivir en el orden que Dios ha establecido. ¿Recuerda cómo el Señor les habló a los judíos cuando estaban cautivos en Babilonia? Con relación a su conducta y a lo que tenían que hacer ahí en Jeremías 29. Te lo recuerdo. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplíquense allí y no disminuyan. Y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. Y están en este contexto desterrados, literalmente, y les dice el Señor esto: trabajen por su ciudad, hagan las cosas bien. Es decir, que promovían el bienestar de la sociedad y el gobierno donde estaban habitando. Pero no porque fueran a obtener primordialmente un resultado positivo, que podía suceder, sino porque tenían una esperanza en el futuro, en un hogar eterno. De hecho, también el apóstol Pablo escribe al respecto, Romanos 13, 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Otro apóstol nos está hablando de esto. Por tanto, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha puesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Sí, Julio, pero son injustos los jueces. Sí, pero hay corrupción. ¿De veras crees que el Señor no lo sabe? Por lo tanto, a través de las autoridades gubernamentales asignadas, Dios mantiene el orden del mundo para el bien general de la sociedad. Por lo tanto, mientras vivamos en este mundo, nuestro llamado es someternos a toda autoridad gubernamental, sin distinción de rango. El mandato de Pedro es claro. Nuestra sumisión no depende si el gobierno es justo o injusto, de si lo votamos o no lo votamos, de si estamos de acuerdo con sus reformas o no. Como seguidores de Cristo debemos respetar a todo representante de la autoridad civil. Y Dios no dice, híjole, regresó al poder tal partido, ¿qué va a pasar? Uy, ¿cómo ese presidente municipal otra vez? Dios no dice eso. Tiene una razón de fondo esto. Ningún gobierno llega al poder por accidente. Dios en su soberanía tiene y permite que cada autoridad se levante como parte de su diseño para el orden de la sociedad. Además, tienes que recordar que todas las formas de gobierno, desde las dictaduras hasta las democracias, están llenas de maldad porque los dirigen personas que están en pecado, con un corazón roto, con un corazón quebrantado.
tratando de autocorregirnos con un sistema de gobierno que podemos discutir si uno es mejor que otro, pero al final es una autocorrección, un intento de corregirnos. Sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Para ir finalizando este punto, a pregunta explícita, ¿debemos someternos absolutamente a todo? Respuesta corta, no. Podemos aprovechar las vías legales para transformar, para bendecir. ¿Qué se puede cambiar y o mejorar? Sí, ahí están. El mismo Pedro lo sabía y lo vivió en carne propia. ¿Recuerdas cuando lo llevaron ante el Sanedrín, ahí en Hechos de los Apóstoles, y posiblemente constituido por quienes ordenaron la muerte de Jesucristo? Y ahí estaba Pedro frente a ellos y le dicen, ¿sabes qué? De predicar. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero si te das cuenta, la rebeldía de Pedro no era, no, yo no les voy a hacer caso porque ustedes llegaron al Sanedrín de manera corrupta. No, lo hace en obediencia al Señor y en pro del Evangelio. Así que para Pedro y para toda la iglesia someterse no implica una obediencia total, ya que los israelitas y los primeros cristianos pusieron en práctica esa desobediencia civil, cuando las demandas de la sociedad iban en contra de los requisitos y demandas del Señor. No para aspectos de su comodidad, no por quejarse o porque simplemente no eran los que debían estar ahí parados. Recuerda este punto. Punto 1, sométete como ciudadano del cielo. Leamos el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí está nuestra motivación. Es la voluntad de Dios. No lo hacemos porque tenemos que hacerlo o para evitar las consecuencias, que puede ser muy útil, al no someternos, sino porque elegimos hacerlo para la gloria de Dios. Y de aquí se deriva el punto 2, obedece en el aquí y en el ahora. La razón por la que los cristianos deben someterse a las autoridades es sencilla. Una conducta así deja sin base las acusaciones de quienes critican el Evangelio. Y aquí el versículo inicia con ¿por qué? Puede interpretarse como una palabra que nos introduce la causa de la sumisión. Tienen que someterse a todas las autoridades gubernamentales porque al hacerlo su conducta enmudecerá o acallará, dependiendo de la versión que tengas, su ignorancia acusadora. La voluntad de Dios es que el hacer el bien o al hacer el bien y mostrar respeto al orden establecido, los creyentes silencien la ignorancia de los hombres necios. De hecho, el verbo que se traduce aquí como enmudecer o callar tiene la idea de refrenar, amordazar o dejar sin palabras. Es decir, acallar a alguien hasta el punto que no tenga cómo responder. Y cuando Pedro habla de ignorancia, no se refiere solo a falta de información, sino a una ceguera voluntaria, un rechazo intencional y hostil a la verdad. Por eso los describe como insensatos, personas sin juicios,
sin sentido, incapaces de percibir espiritualmente lo que es evidente. Y tengamos mucho cuidado, ya que ahora nosotros somos conscientes de ello, de que no somos parte de este mundo, porque nosotros también estábamos en una ceguera voluntaria. Y no porque hayamos hecho algo o porque cambiamos nuestro sistema político, salimos de esa ceguera. Si recuerdas, Cristo cuando estuvo frente a Pilato o al sumo sacerdote, no argumentó a pesar de que estaba en su derecho y de que él no había hecho absolutamente nada para estar ahí. No había roto la ley judía ni la romana, sino todo lo contrario. Él simplemente soportó la humillación, los abusos, la mentira hasta llegar a la cruz. Pero a través de esa muerte nos dio esa nueva ciudadanía. Así que hoy es el día, si tú todavía te encuentras en esa ceguera espiritual y si tú solamente estás aquí porque dices, se ven más o menos buena onda ahí, me la paso bien. Reflexiona sobre esto, porque no va a haber sistema político para autosalvarse, para autorregenerarse, para acercarte a Dios. No es por buenas obras, es simplemente por gracia. Y a través de esa muerte nos dio esa nueva ciudadanía. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. No va a haber sistema de gobierno que pueda corregir el mal de tu pecado. Lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. De hecho, Pablo también escribe nuevamente sobre esto a Tito, Tito 3. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Uy, otra vez. Ya van 3 veces que citas más o menos lo mismo. A las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo, ahí está, éramos necios. Tú y yo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Y ahí está este pero importante, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. ¿Qué es lo que Pedro tiene en mente cuando dice hacer el bien? Yo considero que no es algo particular, sino está hablando Pedro de términos generales. Describe esta postura o que debemos de tomar una posición de generosidad hacia otros y que se demuestra en nuestras acciones. Es decir, en cualquier situación los cristianos deben de buscar el bienestar de los demás. Y qué mejor bienestar que compartirles el evangelio. Recuerda que vivimos como exiliados en esta tierra, esperando el regreso de Cristo, pero este tiempo de espera no debe de ser pasivo. No nos pongamos a ver el reloj y bueno, no me toca hacer mucho en la iglesia o fuera de la iglesia y vamos a esperar al Señor. No puede ser pasivo. Mientras tanto, estamos llamados a ser ciudadanos ejemplares de nuestras naciones, de nuestra calle, de nuestro vecindario. Nuestra verdadera libertad en Cristo jamás debe usarse como pretexto para la maldad, sino como la oportunidad para hacer el bien. El tener nuestra ciudadanía en los cielos no nos excusa de nuestras responsabilidades terrenales. Al contrario, nos obliga a cumplirlas con mayor integridad. Por ejemplo, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Así, sinceramente, que levante la mano. ¿A quién le gusta? No, lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Oye, Julio, pero es que
no conviene tanto porque pues es que hay desvío de recursos o se utilizan en programas que no tienen sentido. Hay que hacerlo. Tenemos que aportar a nuestra sociedad, otorgar respeto, honor a quien corresponda. Tenemos estas funciones. Tenemos que servir a nuestra sociedad. Nuestra misión es buscar activamente el bienestar de donde nos encontramos viviendo, promoviendo el bien común desde el frente que nos toca, como individuos o como iglesia. Ahora bien, también tenemos que tener claridad en que evidentemente sería ingenuo que nuestra forma de vida o nuestra vida que estamos buscando que sea ejemplar nos hará inmunes a la persecución o a las presiones. Claro que no. Incluso la santidad a menudo provoca oposición. ¿Te ha tocado estar en tu trabajo o has escuchado al menos que, espero que no seas el que da el consejo, ¿no? De, oye, estás trabajando mucho, bájale 2 rayitas porque nos haces ver mal a los demás, ¿no? Provoca oposición. Al no encontrar fundamento en las acusaciones, estas personas se verán obligados a callar. Y esta persecución injusta podrá cesar, posiblemente por un tiempo, aunque nuestra sumisión se convierte no solo en obediencia, sino en una estrategia sabia para avanzar, para hacer avanzar la paz y crear un espacio para el testimonio del Evangelio. Tenemos que ser congruentes con lo que hacemos y decimos. Y es por ello que este punto se llama obedece en el aquí y en el ahora. Esta es la oportunidad para hacerlo. Así que vayamos a nuestro siguiente punto, punto final. Punto 3, vive la tensión de tu libertad. Vive la tensión de tu libertad. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléanla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Fuimos rescatados de la esclavitud, de esa esclavitud del pecado, por la sangre de Jesús. Ahora le pertenecemos de manera completa. Por lo tanto, nuestra nueva identidad y el propósito de nuestra vida deben de reflejarse en esto: vivir como auténticos siervos de Dios. No los dice el texto. Caminar en esta libertad significa entender que quienes hemos sido liberados por el Evangelio nos sometemos a lo mejor, no de buena gana inicialmente. A lo mejor nos cuesta y está bien. Nos sometemos a las autoridades terrenales. Sin embargo, esta sumisión tiene un límite claro, como ya lo dije. Cuando contraviene la autoridad suprema de Dios. Y en el fondo, la verdadera libertad que disfrutamos no es el de hacer lo que queramos, sino la de haber sido liberados de la tiranía del pecado y de que ahora podemos servir al verdadero Rey. Versículo 17. Y aquí Pedro nos deja 4 imperativos. Leamos el versículo nuevamente. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Y lo podemos ver como una aplicación, este último versículo, como una aplicación de este término que estamos viendo, que es sumisión. Este versículo 17, digámoslo así, es un micro manual para nosotros, los extranjeros y peregrinos en este mundo. Primero, dice, honren a Dios, honren a todos. Esto reconoce que toda persona lleva la imagen de Dios y merece ser tratada con la dignidad que eso conlleva. Piensa en esto. Piensa
en ese político que de repente ves ahí en TikTok o en la red social de tu preferencia y que dices, ay, este cuate como que no me simpatiza, ¿no? Pero lo llevas un poco más allá, así de, ay, este cuate me cae mal, la verdad. O lo puedes llevar más allá. Piensa en él o piensa en ella. A pesar de eso que tú piensas o que pensamos algunos, esta persona también tiene la imagen del Señor. Fue creado por Él. Y por lo tanto, tenemos que guardar cierto respeto. A lo mejor podemos decir, uy, pues es que tiene muchos pecados, sí, como nosotros. En un mundo donde históricamente se ha despreciado a otros por su estatus social, por su color de piel, por su forma de pensar, por el código postal donde vive, así como lo hacían con los esclavos en el siglo I, y que más adelante Pedro hablará de ello. Ese patrón, el pueblo de Dios lo debe de romper, pero no por nuestras propias fuerzas, sino a través de la obra del Espíritu Santo que habita en nosotros. Debemos honrar a todos. Mostrar respeto no significa ignorar las diferencias o aprobar toda la conducta, sino valorar a cada individuo como imagen creada de Dios. Luego nos habla sobre este vínculo particular que se genera aquí. Amen a los hermanos. Este amor fraternal es la credencial de nuestra fe ante el mundo. Es un amor práctico. ¿Cómo estás amando a tu hermano? ¿Te preocupas por el que está al lado de ti en este momento? ¿O atrás? ¿O adelante ahí sentado? ¿Le has escrito para saber cómo está? ¿Oras por él? ¿Has escuchado sus necesidades? ¿Sabes por qué pruebas está pasando o ha pasado por las últimas semanas o meses? ¿Cómo estamos reflejando ese apoyo? Este amor será el sello de la comunidad en tiempos de prueba. Hay otro mandato central. Teman a Dios. Él es el único que merece nuestra reverencia absoluta. Obedecemos sí a las autoridades, pero no las tememos. Nuestro temor reverente está reservado solo para el Rey soberano. Y finalmente dice, honren al Rey. Si los primeros cristianos debían honrar a un emperador hostil como Nerón, por ser una autoridad establecida por Dios, ¿qué excusa entonces tenemos nosotros para no respetar a nuestros líderes? Casi cualquier gobierno es mejor que el caos, pero nosotros esperamos un reino perfecto, el de Cristo. Hasta que Él venga a establecer su gobierno justo, nos sometemos a las autoridades terrenales, confiando en que nuestro Señor soberano obra aún a través de estas autoridades para sus propósitos. No hay gobierno desperdiciado. Podemos descansar, no porque confiemos en los gobernantes, sino porque confiamos en el Rey que está sobre todos. Así que ponte de pie. Recuerda nuestro argumento. Al no ser ciudadanos de este mundo, pero seguidores de Cristo, sometámonos a las autoridades civiles para dar testimonio del Evangelio.